Estamos en la hora. Agradezco la presencia. Hoy día vamos a tratar de trabajar con un tema que se está poniendo cada día más complejo, que es la materia de compras públicas. Para poder generar un mejor entendimiento de la materia, lo dividí en tres etapas. La etapa inicial es entender cómo funcionan las compras públicas. La segunda etapa es lo que se está aplicando ahora en relación a la modificación y modernización de las compras públicas. Y la tercera etapa es lo que se nos viene encima el 11 de diciembre, que vendría a ser la actualización casi completa de la modificación de la normativa de compras públicas. Como punto inicial tengo que señalar que todavía no sale el reglamento de la modificación de la ley, por lo cual hay muchas cosas que todavía van a quedar un poco en el aire, que la resolución específica no va a poder llegar a ella porque debería estar el reglamento. El reglamento la semana pasada se mandó de vuelta de Contraloría. Eso quiere decir que lo que se había presentado y lo que nosotros habíamos revisado como lo que podía ser el reglamento, Contraloría estimó que no se aplicaba al sentido óptimo de la norma, con lo cual dijeron hágalo de nuevo, lo que significa que lo más probable es que cuando estemos llegando al 11 de diciembre recién tengamos nuevamente el reglamento. Vamos con la primera etapa. Lo primero que tenemos que entender, es que la normativa de compras públicas no fue la primera que habló de una temática de publicidad en la compra del Estado. Con los problemas que tuvimos en un periodo anterior, ustedes recordarán en algún minuto haber escuchado de cómo se hizo la limpieza de Concón, de la refinería de Concón, que fue un contrato que se hizo de forma millonaria por una temática que era una práctica solamente de limpieza, lo que generó todo un conflicto interno a nivel nacional que determinó que se tenía que hacer de forma más clara las contrataciones públicas. Por eso, en el año 99, la ley 18.575, que es la ley de base de la administración del Estado, determinó ya que lo que había que hacer era un procedimiento concursal por principio de libre concurrencia y a través de una licitación dada por las bases. Ya en el año 99 hablaba de licitación privada y ya hablaba de lo que se entendía por trato directo. En este minuto, por ejemplo, las temáticas que no se ven por ley de compras públicas tenemos que verlas basadas en este artículo. Un ejemplo claro es la temática de la compra de bienes inmuebles, porque la ley de compras públicas es solo para muebles. Ahora bien, nuestra normativa, cuando se hizo obligatorio la normativa de compras públicas, determinó por nuestra ley de bases que teníamos que hacerle caso a la ley 19.886. Porque aun cuando es una normativa aplicable al Estado, nuestro Estado se divide. Adelante. Todavía no hemos llegado a nada, así que no se preocupen. Estamos recién viendo cómo nace la ley de compras públicas. Nuestra normativa nos exige que tengamos que hacerle caso a la ley 19.886. Y en esta primera etapa decía que en temática de cosas de convenio marco, para nosotros no era completamente obligatorio. Estamos hablando de cuando nace la ley de compras públicas. Ese artículo final, ese inciso final, cuando se aplique la normativa completa el 11 de diciembre, desaparece. Hasta este minuto, nosotros tenemos cierto procedimiento distinto, aun cuando es obligatorio consultarlo, para poder hacer los convenios marcos. Por otra parte, nuestra normativa de procedimiento administrativo señala ciertos principios que tenemos que tener todo procedimiento administrativo. Por ejemplo, en esta parte habla precisamente de la no formalización. Aparte de todo el resto de los requisitos, existe un requisito de no formalización. Lo que quiere decir que todo procedimiento, aun cuando esté dado por otra normativa, tiene que cumplir con los principios básicos de todo procedimiento administrativo. Ahora bien, llegamos a la ley 19.8. Esta normativa, lo que trataba de explicar hace unos minutos atrás, partamos de la base de que son normativas por transacciones a título oneroso de bienes muebles o prestación de servicios. Teóricamente, nuestra ley dice que
todo lo que nosotros contratemos tiene que servir para el desarrollo de nuestras funciones. Y el cuestionamiento que siempre se hace porque se está comprando esto, y que dentro de nuestro esquema, por ejemplo, el artículo actualmente, el 13 ter del reglamento, señala que hay que justificar cuál es la razón cuando son montos muy altos. En este minuto tenemos el reglamento que es el decreto 250. Este decreto, que todavía es aplicable, dentro del parámetro jurídico podríamos decir que tiene cierta derogación tácita, porque la modificación que se hizo contrasta con los principios específicos de los que hablaba este reglamento. Ahora, ¿para qué hago esta introducción? Para que tengamos claro cuáles son los principios básicos de la normativa de compras públicas. La libre concurrencia, la igualdad ante las bases, la estricta sujeción de las bases, la no formalización, la transparencia y publicidad y la probidad. Esos son los 5 principios que se tienen que respetar ante cualquier interpretación de la norma. Cuando uno no sabe o la norma no es clara en algo, uno dice, ya, pero ok, partamos de la base de que lo que decidamos tiene que tener esos 5 principios. Vamos a hacerlo era al revés. La libre concurrencia significa que no podemos poner normativas que impidan que alguien pueda ser parte de una licitación. Las licitaciones son públicas, todos pueden participar en ellas. La igualdad ante las bases es la misma historia, que dentro de todo tiene que tener toda la máxima información, todos tienen que conocer cuáles son todas las reglas de acuerdo a las bases, y las bases son obligatorias tanto para el proponente como para el servicio. Eso quiere decir que si en las bases nosotros decimos que una cosa se tiene que hacer de una forma, después nosotros no podemos decir que se hace de otra. Por ejemplo, el más clásico en relación al principio de no discriminación es el tema de las marcas comerciales. Nosotros no podemos decir, hoy queremos esto que sea marca Soprole. No podemos. Tenemos que describir qué es lo que necesita el servicio. Leche, de tal categoría, con tal cantidad, tal cosa, pero no podemos ponerla. Y eso está determinado por Contraloría desde el año 2012, desde que nosotros estábamos recién naciendo en temática de compras públicas. La estricta sumisión a las bases, lo tenemos claro. Hay que emplear criterios de evaluación distintos a lo que dicen las bases, sería incurrir en contra de la estricta sumisión a las bases. La no formalización, trataba de explicarlo, esto no está dentro de la ley de compras públicas propiamente tal, pero está en la normativa de los procedimientos administrativos, por lo cual se aplica de igual forma. ¿Qué significa esto? Que no podemos exigir más cosas que lo que exige la ley. En términos más sencillos, Contraloría dice cualquier mayor formalidad que la dispuesta por la ley. Esto quiere decir que casi a nosotros se nos ocurre, por ejemplo, decir, hoy sí necesito una declaración jurante, notario de Talcahuano. No. De repente se genera puntaje mayor, tampoco en licitaciones, se requiere que sea gente. ¿Eso igual se va a poder seguir haciendo? Sí, sí, partamos de la base que esto es lo de ahora, esto no es nada nuevo. Ahora, la diferencia es, casi los dejo participar o les doy mayor puntaje, que son temáticas distintas. No puedo limitar que participe, no le puedo poner más requisitos de lo que exige la ley. Ahora, puedo darle puntaje a cosas distintas. Ahora, para que vayamos bien en línea, guardemos las preguntas para el final, por la temática de que como esto va por etapitas, después vamos a hablar de cómo se modificó. La transparencia y publicidad, todos sabemos que nosotros tenemos una ley de transparencia, el mismo ley de base orgánica nos establece los principios de que toda decisión que genere la autoridad tiene que tener un fundamento, cada fundamento tiene que ser público. Y la ley 20.285, todos la conocemos porque nos llegan cartitas casi todas las semanas diciendo, hoy yo necesito saber esta información, nosotros tenemos la obligación de entregarla, aparte de la transparencia activa, que es la obligación que tenemos que subir en nuestra página. Esto es igual de aplicable a la normativa de compras públicas. Eso quiere decir que uno no podría pedir antecedentes que no sean públicos. Por eso que desde siempre hemos sabido que no podemos comunicarnos con los proveedores, sino por plataforma. Ahora, la probidad administrativa es la conducta funcionaria
es la temática inicial de que todo tiene que tener una finalidad de servicio público y no un beneficio propio. La normativa de probidad ha estado desde siempre establecida en la ley 18.575, pero una de las razones por las que se hizo una actualización de ley de compras públicas fue precisamente por temática de probidad. Se agregó el capítulo 7 de la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública. Las infracciones a la normativa de probidad son claras en relación a que cuando uno hace una contratación que tiene la obligación de que se tendría que hacer por compras públicas y uno lo hace por compras públicas, ya es una infracción de probidad. Porque si hay un interés personal y hay una razón por la cual no se hizo el procedimiento. Y la transgresión al deber de eficiencia, eficacia y legalidad o cualquier interprocedimiento que tengamos que ver con temáticas de costo. Teniendo claro eso, este es nuestro escenario en la actualidad. Tenemos una plataforma que es la que nos coordina para cuando hacemos todos los procedimientos, tienen procedimientos distintos, es bastante amigable. Tenemos una normativa que todos conocemos y tenemos a 3 instituciones que son clarísimas en relación a compras públicas, que es el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Compras Públicas y el Tribunal de Compras Públicas. Hasta este minuto, esas 3 institucionalidades no tenían el poder que se va a generar con la modificación de la norma. Tenían la posibilidad de darnos instrucciones, que las instrucciones y las modificaciones de la plataforma tenían que estar orientadas en relación a la ley y que casi en algún momento uno se daba cuenta que una instrucción no tenía que ver con la normativa, habían reclamado Contraloría y Contraloría decía esa instrucción no se puede. Teniendo claro, vamos al punto 2. Eso es ley de compras públicas. Esos son los principios de la normativa de compras públicas. Esa es la razón por la que los estados tenemos que comprar de esa forma pública y hacerlo por libre concurrencia. Ahora, la modernización que se dio por la ley 21.634 establece 2 puntos básicos. Punto 1, la gran mayoría de las modificaciones se aplica un año después de que se publique. Punto 2, aplico al tiro el tema de probidad. Y punto 3, van a haber otras cosas que son un poco más complejas que se van a tener que generar en 18 meses. Como la normativa se publicó el 11 de diciembre del año 2013, el plazo del 11 de diciembre del año 2014 es cuando entra lo más, entre comillas, duro, la actualización de la norma. Ahora, ¿qué es lo que buscaba esta modernización? Mayor probidad y transparencia. Como dije, eso se aplicó al tiro. Eficiencia de uso de los recursos públicos. Se genera un nuevo principio a la normativa de compras públicas y tiene que ver con el costo. El impulso a la participación de la mini-pyme. Casi todas las modificaciones que se hicieron en relación a la compra ágil tienen que ver con las mini-pymes. Innovación y sustentabilidad. Hay un par de normas que establecen que cierta forma de contratación se podrá hacer con las empresas que tengan cierto principio de sustentabilidad o que tengan un plan de innovación. Y por último, que es lo más simpático, el fortalecimiento del Tribunal de Compras Públicas tiene mayor competencia, se va a poder meter más cosas, y en este minuto la jurisprudencia es bastante abstracta del tribunal, ahora sus resoluciones van a poder transformarse en temáticas obligatorias. Teniendo claro eso, los principios ya los conocimos, mantenimos el de libre concurrencia, la igualdad de las bases, la estricta solución de las bases, la no formalización, la transparencia, la probidad que se acrecenta, y parte un nuevo principio que se conoce como el valor por dinero, que tiene que ver con una obligación que tiene que ver todo servicio público de determinar cuánto es el valor, no el costo, el valor de la adquisición. Hay una diferencia entre costo, precio y valor, que es una diferencia que es más teórica, pero que los que tienen conocimiento de economía tienen claro que cuando hablamos de costo,
tiene que ver con el valor para hacer la producción. Cuando hablamos de precio, tiene que ver la transacción social, que uno le puede poner el precio que quiera, y el valor tiene que ver con la utilidad que tiene para el que lo está comprando. Costo, precio y valor no son lo mismo, aun cuando en las noticias nacionales dicen que hoy subió el precio y eso hace que sube el costo. No, no funciona así. Ahora, como se entenderá, el crear un nuevo principio normativo tiene que ser en base a que toda interpretación de la misma norma, ahora, aparte del principio de publicidad que se acrecentó, aparte del principio de probidad que se acrecentó, se generó este principio. En términos sencillos, consiste en la eficiencia, eficacia y economicidad. Todos sabemos que cada vez que yo hago una observación en alguna constatación que hemos hecho, hay ciertos principios que son de aplicación completa a toda la administración pública. Principio de eficiencia, principio de economicidad. Ahora lo pone como dentro del parámetro de análisis en compras públicas, directamente. Pero ¿cuál es el problema que yo visualizo? No es una temática, todavía no está el reglamento, no está el reglamento, lo soluciona, pero en la actualidad no está claro cuál es la forma objetiva de medirlo. O sea, muchas veces yo puedo hablar de eficiencia, eficacia y economicidad en relación a cuánto sale el logro y en cuánto tiempo se logre. Pero cuando hablamos de valor por dinero, estamos diciendo cuánto es el costo. Yo, ¿cómo le voy a decir al que está tratando de venderme algo que me lo está vendiendo caro? Y todos vamos a hablar de, oye, pero es que vivimos en libre mercado, libre, ¿cómo se llama? La posibilidad de participar en compras públicas, precisamente otro principio. Y en este minuto, alguien estaría diciendo, oye, pero me tienen que cobrar lo justo. Y cuando hablamos en Chile de precios justos, nos metemos en otra discusión. Entonces, yo creo que lo primero que va a hacer el reglamento es tratar de identificar de alguna forma cómo vamos a poder analizar este principio. Teniendo claro eso, esta es nuestra normativa actual. Nuestra normativa actual dice última versión del 11 de diciembre del 2023 al 11 de diciembre del 2024. Por lo cual, el día de hoy ya hay aplicación de la modificación. Son 6 o 7 puntos que son bastante específicos. Voy a tratar de no demorarlo en esto, pero tenemos que tener claro que todo tiene que ver con el título de propiedad. Lo primero, vamos a tener nuevas obligaciones. Corrijo, tenemos nuevas obligaciones. La revisión del catálogo del convenio marco, tenemos que tener una mejor evaluación del procedimiento como normativa de probidad. Esto es lo importante. Cuando yo decido si es que hago una licitación pública, cuando yo decido si es que hago un trato directo, cuando yo decido si es que hago una compra ágil, el fundamento de eso se tiene que acreditar de alguna forma. Cuando hablamos de los objetos fundados, lo que está pidiendo esta normativa en una etapa inicial es que haya un informe de cómo se llegó a ese fundamento. Nuevo principio de compras públicas y la solicitud de los análisis en relación a los costos. Esto ya es norma y esto ya se está aplicando. Desde junio del presente año se está aplicando. Se generaron las instrucciones, se está fiscalizando, se actualizó el sistema. La provisión de comunicaciones, esto lo hemos conversado muchas veces. La única diferencia que se genera ahora es que está ya de forma redactada claramente como una falta de probidad el comunicarse con un proveedor. Ahora, la misma norma establece cierta excepción, pero cuando se genera esas excepciones, que por algún dato de algún producto yo necesito tener una reunión, la reunión tiene que tener un registro. Y ese registro tenemos que publicarlo de forma obligatoria. Entonces, se pueden generar temáticas de reunión, está muy asociada con la ley de lobby, pero tiene la obligación de que sea pública. Las prohibiciones. Las prohibiciones son simpáticas porque le traen muchos problemas a nosotros como municipio. La prohibición inicial es que a través de normativa de compras públicas no puedo contratar a nadie que sea funcionario. No importa si es honorario y tampoco puedo contratar a su cónyuge, a su conviviente
o los vínculos de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. La pregunta que todos hacen siempre, por lo menos en las veces que he estado en una exposición sobre esta temática, es, oye, pero ¿solamente los funcionarios que trabajan en compras públicas o todos los funcionarios de la institución? La respuesta es todos los funcionarios de la institución. Se han presentado ya, creo que iban en el 30 o 35 requerimientos a Contraloría para que diga a qué se refiere con todos los funcionarios de una institución. Y lo que está haciendo Contraloría está esperando que se determine el reglamento para determinar si es que va a existir alguna interpretación distinta al tema. Pero en este minuto, por ejemplo, si nosotros como municipio necesitamos comprar leche y resulta que uno de los proveedores es hermano de un docente que hace clases en uno de los colegios que depende de nuestro TAE, está inhabilitado. ¿Cómo se está llevando esto en el resto de los servicios públicos? Están haciendo un análisis directo en relación a los árboles genealógicos. Entonces, cada uno de sus funcionarios tiene una planilla con los RUT que se relacionan con los RUT de sus parientes y lo dejan fuera en relación al enlace que se genera con el RUT. Ahora, a los jefes de servicio se les sube del segundo grado de consanguinidad al tercer grado de consanguinidad. O sea, ya no es solo nuestro hermano, sino también nuestro primo. En términos sencillos, ese es un esquema de cómo saber cuál es la consanguinidad y la afinidad. Y para los funcionarios públicos, que tienen un cargo directivo, esta revisión dura 1 año. Como todo tiene su excepción, la excepción, que uno podría decir, oye, pero en nuestra comuna pequeñita son todos parientes, entonces no puedo comprarla a nadie, la permiten circunstancias excepcionales calificadas por el jefe del servicio. Pero tiene que ajustarse a las condiciones de equidad similares a las del mercado. Y ya nos metemos de nuevo a entender que lo que es precio y valor. Porque si yo digo, oye, este es el único proveedor, tengo que tener los argumentos de lo que me está vendiendo, lo vendería al mismo precio que lo podría vender otro. Y la resolución fundada tiene que ser comunicada al superior jerárquico, mandársela a Contraloría y a la Cámara de Diputados. Esta es una de las pocas resoluciones que tenemos en nuestro sistema municipal, que tenemos que mandarlo a un poder del Estado que no tiene intervención en nuestras facultades, pero la normativa, como es de regla general, y nuestra normativa dice que se nos va a aplicar a nosotros, vamos a tener que hacerlo. La abstención. La temática de abstención es cuando uno está metido en un procedimiento y se da cuenta que hay algo que interfiere con el juicio que pueda tener por prioridades, se puede abstener. La normativa de compras públicas estableció claramente la obligación de abstenerse en los casos determinados, aun cuando sea yo el que tenga interés o mi pariente hasta el tercer grado de consanguinidad. Lo mismo que conversábamos delante de los directivos, que se amplía el grado de consanguinidad. Para la temática de abstención, también se amplía el grado de consanguinidad. La normativa también establece que ahora hay un nuevo canal de denuncia. ¿Qué significa esto? De que lo que se busca con este tipo de normativa en temática de probidad es que los que están visualizando alguna problemática tengan el camino óptimo para poder denunciar. La normativa de compras públicas estableció directamente en su plataforma la temática de cómo denunciar y en este minuto está a través de una plataforma de denuncia anónima. Pero lo que busca la normativa es precisamente eso, que sea el público el que determina cuando hay alguna temática de ausencia de probidad y pueda hacer las denuncias. Las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, que son esas declaraciones que ahora tenemos que hacer todos los que participamos en compras públicas, cuando tenemos que evaluar algo que se genera un formato general, diciendo, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún interés en esto, no tengo ninguna responsabilidad en esto, no tengo ningún pariente en esto, y se sube ahora como obligatorio. Esto va a ir evolucionando. La temática de, en este minuto, hacer una declaración de ausencia de conflicto va a ir muy relacionada con la obligación que van a tener todos los que participen en compras públicas, incluso los funcionarios honorarios,
de tener que hacer declaración de interés y patrimonio. Y deteniendo la declaración de interés y patrimonio, se va a poder empezar a visualizar si hay alguien que antes de estar en compras públicas tenía un patrimonio bajito, después de estar en compras públicas tiene un patrimonio más alto. Que parece la razón por la cual todos los directivos tenemos que hacer la declaración de intereses y patrimonio. Ahora, Contraloría, como siempre cuando se generan normativas sancionatorias o normativas que tengan que ver con probidad administrativa, lo que hace es, dice, oye, pero ¿quién va a fiscalizar esto? Contraloría lo va a fiscalizar y puede ordenar instruir un procedimiento disciplinario. Contraloría dice, haga un sumario porque hubo una infracción de normativa de probidad en materia de compras públicas, en tal temática. Puede enconar directamente el procedimiento, la misma normativa, ahora autoriza que sea Contraloría la que haga ellos mismos el sumario, o puede denunciar directamente al Ministerio Público. Como cuando hablamos de problemas de probidad en temática de compras públicas, hay temáticas de recursos que se están involucrando, por lo cual puede generar alguna categoría de delito. Por último, la misma normativa dice, para terminar con esto, cuando se haga algún procedimiento que haya alguna infracción a este capítulo, es nulo el contrato. Y los funcionarios que hayan participado incurrirán en falta de probidad administrativa. ¿Cuál es lo complejo de que hable directamente de falta de probidad administrativa y no hable de responsabilidad administrativa? Que la infracción de probidad administrativa tiene sanciones más altas. Quiere decir que en el sumario donde se determina que hay un problema de probidad, llega de forma directa a la etapa de la institución. La normativa que se está aplicando actualmente requiere que haya una gestión de cambios, porque ahora, con lo que conversaba en relación al tema de parentesco, ya no es que solamente las personas encargadas de compras públicas tengan obligaciones de compras públicas, sino que todos tenemos obligaciones de compras públicas. Como estamos hablando de que se inyectó todo un capítulo de probidad, la probidad va muy de la mano con la ética y la estética, en este caso exige que tengamos nuevos reglamentos de códigos de ética. Del mismo modo, vamos a tener que cambiar los manuales de abastecimiento, porque se cambió la normativa. Y por último, cuando se empiece a aplicar de tabla rasa la normativa nueva, el PAC, que es el plan de compra, ya no es solamente para cumplir el requisito. Se va a tener que analizar el cumplimiento del plan de adquisición y compra. Y obviamente, cuando hay una modificación en una temática de base, también hay una modificación en temáticas de forma. Los procedimientos de compras públicas van a empezar a cambiar, ya se aplican 6 procedimientos ahora cuando lleguemos a diciembre, por lo que se tiene que hacer un reanálisis de cómo se hacen las bases y cómo se interpreta qué es lo que son las cosas que van a ir a un tipo de adquisición, a un procedimiento u otro tipo de adquisición. Ahora, teniendo claro que todo lo que se ha señalado en este minuto es normativa aplicable hoy. O sea, no es teóricamente nada nuevo y todo ya lo tenían claro antes de que yo expusiera, porque esto ya es aplicable desde este año. Pero se acerca una fecha importante, precisamente porque el 11 de diciembre del 2024 se empieza a aplicar la parte más profunda de la modificación de la ley de compras públicas. Acá vamos a tratar de entender cuál es la modificación estructural y después nos vamos a centrar un poquito en las de procedimiento, que es lo que se siente que va a poder generar mayores complicaciones o que podría generar mayores complicaciones cuando se empieza a aplicar. Lo primero que tenemos que tener claro es que esta modificación amplió la aplicación de la ley de compras públicas. Y la amplió a un nivel que incluso en este minuto, cuando se empieza a aplicar, quienes no son instituciones públicas, sino que son receptores de recursos públicos,
si hacen una compra que tenga más de 1.500 UTM, estamos hablando de casi 100 millones, van a tener que hacer el procedimiento de compras públicas. Cualquiera podría decir, con la prensa, con el tema del caso convenio, del caso fundaciones, se determinó que había una forma de limpiar ingresos a través de dar subvenciones a las asociaciones, a las fundaciones. La normativa de compras públicas se estaba verificando antes de que se generara eso. Lo más probable es que exista una modificación posterior donde esos 1.500 UTM bajen y lleguemos a un minuto en que todo quien administre recursos públicos tenga que ser a través de normativa de compras públicas. ¿Se acuerda cuando estábamos recién viendo la implementación de la ley de compras públicas? ¿Cuál es el objetivo de la adquisición de bienes? Ahora lo que hace la normativa, pone un artículo específico diciendo, oye, la contratación pública persigue satisfacer oportunamente las necesidades de la institución pública y de la ciudadanía. Eso, de la mano con el plan de compras públicas, va muy en relación a la planificación estratégica. En este minuto, en promedio se compran las cosas que se van creyendo que se necesitan en el minuto que se cree que se necesitan. Lo que busca esta normativa es que se planifiquen las adquisiciones y que lo que conversaba con la empresa de menor tamaño, una de las cosas por las cuales se generó esta modificación de la ley fue también que decían que había empresas que eran muy caras, precisamente porque se hacían ciertos monopolios, porque las pymes no podían competir. Esta normativa lo que busca es que puedan competir. ¿Quiénes pueden contratar? Todos sabemos que hay un principio de libre concurrencia. ¿Cuál es la diferencia que se aplica desde diciembre? Que tienen que estar inscritos en el registro de proveedores. No pueden ofertar si no están inscritos en el registro de proveedores. ¿Se acuerdan que hasta antes de la aplicación de esta ley, en el día de hoy, si alguien postula, uno le exige que después de adjudicarse se inscriba? Ahora ya no va a poder postular si no está inscrito. Quedamos claro que esta normativa, aun cuando trae mucho más procedimientos de adquisiciones, establece claramente de que la regla general sigue siendo la que dice el artículo 9 de la ley de base de administración del Estado. Eso quiere decir que la licitación pública es el principio básico. Excepcionalmente viene todo el resto. Pero cada vez que un servicio público necesite algún bien o servicio, lo primero que tiene que pensar es, ¡pum!, tengo que licitar. Y después, con los requisitos, vamos a dar cuenta que puede ser otro procedimiento. La nueva norma establece una cantidad mayor de principios que tienen que ver con la inclusión. Mantiene los mismos antiguos, pero va agregando ciertos principios que tienen que ver con matemática de género, con temática de beneficio a la pequeña empresa. La normativa ahora describe ciertos principios que antes no estaban descritos. Eso quiere decir que desde diciembre en adelante ya partimos de la base de que todo tipo de procedimiento por ley de compras públicas deberá tener un principio de análisis de probidad, eficiencia, eficacia, competencia, transparencia, sustentabilidad y ahorro. Volvemos a lo que decía adelante, que genera cierta complicación estos nuevos principios, porque cuando hablamos de costo, valor y precio, se genera un prisma de posibilidades que va a ser complejo de generar los análisis. La norma genera una nueva definición de trato directo. Ahora habla de trato directo y contratación excepcional directa con publicidad. ¿Por qué cambió el nombre? Sigue siendo un trato directo. Lo cambió por una temática más sencilla. Ahora los procedimientos van a ser un poco más amplios para hacer el trato directo y ya no va a ser tan sencillo como que la institución dijo, se cumple este requisito.
en algunos requisitos, se tiene que cumplir el requisito, se tiene que publicar por 5 días, por si alguien dice, yo también cumplo ese requisito, y pueda participar. Entonces, ya no es un trato directo que no esté en la plataforma, porque en este minuto podríamos decir, oye, pero el trato directo es por publicidad, uno hace el contrato y lo publica. No. El procedimiento ahora va a ser que antes de hacer el contrato, se va a tener que publicar los fundamentos para el trato directo para que alguien pueda debatir. Muchas veces, con temática principalmente de compra ágil, han visto observaciones por fragmentación. La normativa siempre ha dicho que está prohibido fragmentar. La única diferencia, no lo puse, pero la única diferencia es que ahora viene con sanción. Esa es la diferencia. En la actualidad se habla de que es una infracción de norma. Ahora dice, sí, es una infracción de norma que va a ser multado el superior jerárquico con un monto de 10 a 100 UTL. La licitación privada hasta diciembre está muy asociada con el trato directo. El artículo habla de licitación privada o trato directo, poniendo como un paquete que uno puede decidir en ciertas cosas, no, esto lo hago trato directo, esto lo hago licitación privada. Ahora no. La normativa dijo la licitación privada es solo una. Y es cuando se hace una licitación pública y no hay oferente o las ofertas fueron descartadas por alguna temática. Y tienen que ser las mismas bases. No haber otra forma de hacer licitación privada. Lo que me adelantó un poco, la misma normativa establece ahora claramente que cuando la causal para la licitación privada es que nadie se presentó a la licitación pública, no puedo modificar las bases. Estamos claros, porque si nadie se presentó por algún requisito de base y quiero modificar las bases, tendría que hacer una licitación pública de nuevo. De la misma forma, si por alguna razón llego a tener que hacer un trato directo, por alguna de las causales que se determinan que hubo primero una licitación pública, es lo mismo. Los mismos términos. No puedo hacer un trato directo distinto a la base de la licitación pública o tengo que hacer otra licitación pública. Esto es un poco más complejo, pero es simpático. Ahora vamos a tener facultades de determinar casi una misma empresa está tratando de hacer que se bajen los costos postulando él o sus socios juntitos. Por ejemplo, se da mucho cuando, no sé, algo que no involucre a nosotros, cuando se arreglan las plataformas de las direcciones de tránsito, hay solamente 2 empresas que lo hacen. Una es la Tetrinovich y la otra Viavil. Pero se ponen de acuerdo para postular a distinto precio para que se vea más barato. Nuestra normativa ahora dice, ya, somos el Estado, somos papafiscos, no somos tontos. Entonces, si yo veo que hay empresas que tienen los mismos manejadores que están postulando de forma distinta, yo los puedo dejar fuera. ¿Cómo vamos a hacer eso? No tengo idea. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Tampoco tengo idea, pero en el reglamento lo más probable es que se corrija de alguna forma. Por otra parte, ahora, cuando se generen adjudicaciones muy altas de 5.000 UTN, no se va a poder hacer el contrato hasta que no pase el plazo de 10 días. Eso quiere decir que yo hago todo el procedimiento de compras públicas, hacemos el análisis, se hace el acto administrativo, llegamos a etapa de adjudicación, pero en la adjudicación a Pedrito Pérez yo le digo, sí, Pedrito Pérez, pero en 10 días más podemos hacer el contrato. ¿Por qué razón, señor? Para explicarlo en términos jurídicos, cuando ya existía el enlace jurídico, la empresa podía decir yo tengo un derecho. Entonces, por mucho que el servicio público haya tenido un error en cómo se analizaron las postulaciones o las ofertas, o cómo se hicieron las bases, no es problema mío, porque ya existe un enlace jurídico, por lo cual yo tengo un derecho y la Constitución defiende mis derechos. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo con la normativa de compras públicas es decir, ok, como es muy alta y como pueden existir reclamos y como podemos equivocarnos,
esos 10 días son para que se revisen nuevamente el procedimiento por si alguien reclama. Si pasan los 10 días y nadie reclama, ya nadie va a poder darle juicio a que alguien esté reclamando por una mala explicación de la norma, porque ya vencieron todos los plazos. Entonces, cuando se genera el contrato, va a tener todos los derechos. Esta también es una parte simpática. En algún minuto yo traté de explicar cuál era la problemática de las uniones temporales de proveedores en relación a la tributación que tengan que tener en el servicio de impuestos internos cuando aparecía una empresa grande y se ponía de socio con una empresa chiquitita y resulta que la factura de la presentaba la empresa chiquitita y el resto se quedaba con la pura utilidad. Lo que hace la normativa actualmente es decir, ok, ¿funcionan las uniones temporales de proveedores? Sí, pero para las empresas chiquitas, no para las empresas grandes. Las empresas grandes que tributen ellos y que tributen ellos. Si es una empresa chiquitita, que se asocie y que sea inmediata para la postulación. No que yo hice una unión temporal y estoy postulando a varias cosas de... No, la unión temporal es inmediata para la postulación y hay ciertos requisitos en relación a cuánto sea el monto cuando tengan que venir por escritura pública y cuando se puedan hacer por escritura privada. Pero lo interesante de esta modificación es precisamente eso de que ahora ya la unión temporal va a tener cierta limitación en relación al capital de la empresa. Esos son los puntos básicos, muy básicos, previo al reglamento, que se van a empezar a explicar el 11 de diciembre del presente año. Ahora, para que tengamos más claro, los procedimientos se mantiene el convenio marco. La única diferencia con el convenio marco es que ahora ya no vamos a poder comprar cualquier cosa el convenio marco. El convenio marco son para cosas grandes ahora, de 100 UTNs hacia arriba. Se mantiene la compra ágil, pero ahora la compra ágil también es el hermano mayor de la compra ágil hasta 100 UTN. Eso quiere decir que estamos en el mismo borde en convenio marco, de aquí para arriba, compra ágil de aquí para abajo. La licitación pública sigue teniendo la misma normativa de la licitación pública, pero hay que tener claro de que como sigue teniendo la misma normativa, la L1 están hasta 100 UTN, lo que quiere decir que vamos a tener una formación de una licitación que se puede transformar en una compra ágil. Y esto se tiene que poner mucha atención en ese tema porque parte de la misma base de los principios básicos de análisis de cuál es el mejor procedimiento. ¿Por qué yo haría licitación y no haría compra ágil? Y una respuesta inmediata es por la garantía. En la licitación yo puedo exigir garantía, yo puedo exigir contrato, yo puedo poner reglas de contrato. En la compra ágil no. Entonces, si es algo que es importante para mi servicio y que yo tengo susto de que me pueda pasar algo, licito. ¿Tengo previsión de licitar? No. Licito. La licitación privada, ya hablamos de cómo funciona la licitación privada y el trato directo. En el trato directo nos vamos a quedar un ratito porque es la parte más entretenida de esta modificación de ley. Y viene una compra con cotización que es una nueva fórmula de trabajo que se va a tener que generar a través de una especie de competencia de cotizaciones. El tema es que para que funcione la competencia, a diferencia de la compra ágil, que hablaba de que hay que solicitar 3 cotizaciones, pero si me llega una lo puedo hacer igual, en la compra por cotizaciones es obligatorio que sean las 3 cotizaciones, porque si no hay competencia, si no hay competencia no sirve el procedimiento, entonces voy para otro procedimiento. No sé si se entiende. Si no hay 3 cotizaciones, ese procedimiento no va. ¿Y para qué sirve que haya 3 cotizaciones? Para que alguien pueda decir, yo bajo la cotización, un poco, teóricamente un tema de rendimiento. El convenio marco, ya lo vimos, la compra ágil, no hay nada más interesante, puede ser sin menos de 3 cotizaciones, está muy de la mano con el sistema de PYME. ¿Qué significa que está muy de la mano del sistema de PYME? Que cuando ahora uno haga una compra ágil, no va a ser una compra ágil, entre comillas, abierta, sino que va a ser determinada para los que están dentro del rango de PYME. Y si nadie de ellos me postula, se amplía. Esto quiere decir que
lo que se busca es favorecer a través de la compra ágil las temáticas en seguridad. Por eso digo que es importante saber que también se pasa en licitación, porque en licitación no puede llegar con espalda más poderosa, en la compra ágil no va a haber nadie con espalda poderosa. Ahí explica que primero se notifican a la gente. Los tratos directos. Si no hubiera interesado, mantenemos casi varias de las mismas causales. Si no hubiese un interesado y no llegara a nadie si se la licitación privada, lo que se omite ahora es que antes uno decía, ya no hay nadie en licitación pública, voy a ir a ver licitación privada, pero es que yo lo necesito al tiro, vamos a preguntarlo directo. No, ya no existe. Licitación pública, licitación privada, trato directo. Ya no existe el salto de la licitación privada. Caso de emergencia, urgencia o imprevisto, la diferencia es que, como explicaba hace unos minutos atrás, de que subieron las sanciones, en este también subieron las sanciones. Lo que quiere decir que alguien que determina de forma errónea un trato directo por emergencia, urgencia o imprevisto puede llevarse una sanción de 100 UTM. Adquisiciones inferiores a 30 UTM no la vamos a conversar todavía porque eso va a estar regularizado en el reglamento que todavía no existe, por lo cual todavía nadie sabe cómo vamos a llegar a poder hacer contrato directo por menos de 30 UTM. Hasta este minuto. No serán causales. Y esto es lo que espero que pongamos más atención para no tener que estar viendo decretos que voy a tener que mandar de vuelta precisamente porque hay una causal que ya no existe. El 12 de septiembre en la mañana, la prórroga de un contrato. Ya no se puede hacer el trato directo para prorrogar un contrato que se terminó por alguna razón. Lo que yo decía recién, saltar de la licitación privada, la consultoría clave y estratégica en consideración especial facultad del proveedor. Reposición o complementación de equipamiento o otro accesorio. Costo desproporcionado. Esa es la causal que más se utilizaba, por ejemplo, para la temática de capacitaciones. Cuando uno decía, oye, pero hacer una licitación para una capacitación de 200 lucas, cuando me sale más caro en hora hombre hacer la licitación, hagamos el trato directo, ya no. ¿Ya? Pero la compra ágil subió de precio. Y va a haber un trato directo hasta 30 UTM que va a estar en el reglamento. O sea, no quiere decir que se haya buscado cercenar la posibilidad de contratar. Lo que se está haciendo es perfeccionar la forma de contratarlo porque se estaba abusando de esta cosa. La contratación con gasto de representación. Eso es lo que están todos más contentos. A nivel nacional, todos dicen, no, que los gastos de representación era trato directo. No, ahora los gastos de representación solamente son un ítem al cual se va a tener que imputar la cuenta cuando se genere el trato. Pero ya no es un trato directo. Las últimas dos, a nosotros casi no se nos aplica. Y esto en relación a las contrataciones a honorarios, que era otra parte. Ahora, el trato directo va a tener un nuevo procedimiento, que era lo que yo trataba de explicar hace unos minutos, el tema de que ahora, ¿por qué se llama trato directo con publicidad? Porque el procedimiento que se va a utilizar es que, por ejemplo, cuando alguien dice, yo soy el único proveedor, yo digo, uy, te voy a contratar porque eres el único proveedor, tengo que publicar por 5 días, por si alguien dice, oye, aquí te están mintiendo, no es único proveedor, porque resulta que yo también tengo el mismo contrato con esta otra empresa que presenta el mismo producto. Aparte de la temática del nuevo procedimiento, van a generarse mayor complicación en la temática de determinar que solamente puede utilizar un bien. Hay que acreditar que solamente se puede ocupar un bien. Por ejemplo, la temática de, no sé, del correo electrónico que solamente podemos contratarlo con Google, ahora ya no va a ser tan sencillo como decir es único proveedor de Google. Porque alguien va a decir, oye, pero esta otra empresa también quiere correo electrónico. O lo mismo con el combustible, lo mismo con la batería, lo mismo con los computadores, lo mismo con la impresora, lo mismo con la tinta de la impresora. Ahora ya no va a ser tan sencillo el poder decir es que necesito eso exclusivamente. El exclusivamente va a tener que fundarse.
La compra por cotización es una temática que el procedimiento va a tener que dejar de ser por 3 cotizaciones. No es la misma, no es como era el tema del trato directo de cotización, es una temática más de competencia. Las nuevas normativas que son un poquito más específicas, pero que es importante que tengamos claro, lo que yo decía, que la declaración de interés y patrimonio ahora va a llegar hasta los funcionarios honorarios. O sea, cualquiera que sea parte de un procedimiento de compras públicas, ahora va a estar obligado a hacer una declaración de interés y patrimonio y va a ser cada 6 meses, ya no va a ser cada un año. El plan anual de compra en este minuto va a tener que ser un plan anual de compra que se siga al extremo que la contraparte podría en su minuto decir, oye, acá está haciendo una compra que no está dentro de su plan de compra, infórmenme, y reglón seguido avisar a la Contraloría que no estamos respetando antes. La nueva ficha del comprador va a ser bastante simpática porque va a tener un cuadrito precisamente que diga en qué parte de nuestro plan anual de compra está lo que estamos adquiriendo. Y va a aparecer más cosas en relación a cuántos reclamos ha tenido de los proveedores, cuántos recursos se han destinado al titular de compras públicas. O sea, al final es una planilla donde vamos a tener que llenar los datos de existencia de nuestro servicio público, cómo nos ha ido con compras públicas. Y lo que ya les comentaba de que la temática de que nuestra normativa va a ser aplicable a todos los que empiecen a tener que administrar recursos públicos. Para terminar, de acuerdo a lo que entiende Chile Compra, porque esto es, se lo copié a una presentación de Chile Compra, la temática de probidad, para que se cumpla, los servicios públicos van a tener que delimitar los roles y funciones que cada uno de los desempeña en cada etapa. Las comunicaciones al proveedor se va a tener que analizar, el análisis previo a la adquisición de bienes y servicios, al momento de publicar el proceso de compras públicas, se tiene que tener todos los antecedentes, se tiene que tener todo claro, se tiene que llenar la planilla. Y la forma como se va a recepcionar la oferta, la evaluación de la oferta, la adjudicación y la ejecución del contrato. Todo queda bajo el análisis de que no se incurra en temáticas que sean de interés personal del funcionario en vez del procedimiento determinado. Por último, estas son las fases que está llevando esta modificación legal. Nosotros estaríamos en esta etapa, diciembre de 2024. Por lo que lo más probable es que cuando se genere el reglamento tengamos que juntarnos de nuevo a ver un par de temáticas, precisamente el tema del trato directo por menos de 30 UTM o alguna otra condicionante que se haya generado cuando la normativa dice eso de acuerdo al reglamento, que son 3 o 4 puntos. Eso fue lo que les quería presentar el día de hoy para que tuviéramos conocimiento de cómo iba a cambiar la normativa de compras públicas. Si por casualidad quedó alguna duda sobre la temática, que vamos a resolver sin el reglamento. ¿Nada? Cuando se hablaba de las compras sobre 5.000 UTM, había un tiempo de espera para el contrato. Pero acá, bueno, se envía primero la orden de compra y después se hace el contrato. Entonces, desde el punto de vista de que se acepta la orden de compra, ¿no hay una relación ya entre la municipalidad y el operante adjudicado? Sí y no. La orden de compra en cierto tipo de contratos sobrepasa la obligación de contrato. Hay contratos que son de menos costo, que la misma normativa dice que la orden de compra hará como contrato. Por eso que nosotros entendemos que el enlace jurídico se arma con la orden de compra. Pero la orden de compra es una comunicación. Y cuando la normativa dice que esa comunicación no genera enlace jurídico, como lo dice la norma,
Teóricamente en una primera etapa hay malinterpretaciones. Lo más probable que diga, ay, sí, pero ya me adjudicaron a mí y tal. Sí, pero como la misma norma es la que genera la obligación, cuando reclamen, uno tendrá que decir, ¿sabe qué? Es que la ley dice que el contrato no está dado, y mientras no haya contrato, no somos contraparte, y como no somos contraparte, no me puede demandar. Lo más probable es que un par de tribunales civiles no entiendan muy bien el tema, por lo que nos pasan muchas cosas por el contrato operario. Pero esa es la realidad desde el punto de vista de derecho público. Como derecho público, si no hay contrato y la ley dice que es obligación que haya contrato, no tiene validez mientras no exista el contrato. Pero van a ver. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, sería todo. Le agradezco la asistencia.